A lo largo de nuestra vida, todos vamos a experimentar en diferentes momentos duelos, incluidos tus seres queridos. En este video te voy a platicar cómo acompañarles. Bienvenido y bienvenida a la guía existencial. Mi nombre es Jessica Barragán, psicoterapeuta, y hoy te voy a platicar cuáles son los aspectos a considerar si quieres acompañar a alguien en un proceso de duelo. Me gustaría hacer una aclaración y decirte que este no es el video de un entrenamiento psicoterapéutico si tú eres un profesional de la salud. Más bien es una guía para ti que estás buscando acompañar a un ser querido. Claro que si eres un profesional de la salud, seguro que estos puntos también te van a servir, pero te recomiendo que hagas un entrenamiento propio de tu área. Este video se va a dividir en dos partes. Primero te voy a platicar qué aspectos te recomiendo evitar, es decir, qué no hacer, qué no decir. Y después te voy a platicar qué sí hacer y cuáles pudieran ser algunas frases para reemplazar esas que te he platicado al principio que es mejor no decir. Y antes de comenzar, me gustaría decirte dos cosas. Una, pues felicidades por ser una persona tan empática, porque yo creo que si le diste clic a este video es porque o ahora mismo necesitas las herramientas o te quieres preparar para en el momento en el que tengas que acompañar a alguien que amas, y me parece que eso es sumamente valioso. Y lo otro es que si bien esta es una guía que va a enlistar algunos aspectos importantes, no es un manual que se tenga que seguir de pe a pa, sino que pues es bastante flexible y dependerá de lo que tú estés requiriendo en ese momento, porque no hay en sí como una estructura de cómo se viven los duelos y tampoco precisamente de cómo se acompaña. Entonces te recomiendo y te recuerdo que apliques estas recomendaciones con mucha flexibilidad y que lo más importante es que siempre estés preguntándole a la persona a la que estás acompañando cómo se siente y qué necesita. Empezando por lo que no hay que hacer. Y lo primero sería decir frases triviales que pudieran ser minimizadoras del dolor. Por ejemplo, decir, sé cómo te sientes. Aunque esto es desde muy buenas intenciones y es porque quieres mostrar empatía, la realidad es que no sabes cómo se siente, porque incluso aunque tú estuvieras duelando a la misma persona, cada experiencia es única. O a lo mejor tú pudieras decir, bueno, es que, no sé, si estoy acompañando a una persona que tuvo una ruptura amorosa, yo también he tenido rupturas amorosas, me puedo dar una impresión de cómo es, y en eso sí sería cierto, te puedes dar una impresión, pero no al 100% vas a entender porque no puedes encarnar el dolor que está experimentando la otra persona. Entonces yo te recomendaría que esto sea una frase que no utilices, sobre todo porque probablemente tú no estás experimentando un duelo en ese momento, entonces definitivamente no sabes cómo se siente la otra persona. Otras frases que te recomiendo no decir por el mismo sentido son como al menos no sufrió o ya está en algún lugar mejor. Esto, por ejemplo, cuando una persona experimenta el duelo por muerte. Y yo sé que en el sentido de querer consolar al otro, muchas veces queremos decir como, enfócate en lo positivo, ¿no? O sea, por lo menos no sufrió o ya está con Diosito o con quien tú quieras. Pero eso de cierta forma a la otra persona no le sirve de nada escucharlo, porque nuevamente se puede entender como estás minimizando el dolor, es como no estás entendiendo para nada lo que la otra persona está sintiendo, o también como que le estás forzando de deja de llorar para que avances a la siguiente etapa donde ya puedes hacer la paz con el sentido de que está en otro lugar y que bueno que se fue, ¿no? Prácticamente. Y otra muy utilizada también, todo pasa por una razón. Esto porque principalmente es falso. Creo que hay aspectos que no tienen una razón de ser y que no van a tener ninguna enseñanza en el futuro, solo son dolorosas y ya. Y esto creo que la mayoría de las personas que hemos experimentado algún duelo ya caímos en cuenta de eso, ¿no? De que sí hay cosas que realmente nunca van a tener una explicación ni nos enseñaron nada. Y creo que esto puede ser incluso a veces lastimoso porque imagínate, o sea, desde esta frase creo que pudiera llevarse a sobrepensar como, ok, entonces, ¿cuál será esa razón? ¿Cuál es la enseñanza? O me estás diciendo que yo perdí a ese ser querido o que toda mi familia perdió a un ser querido para que yo tuviera un desarrollo de personaje, para que a mí me pasara este proceso como importante en mi vida para un bien mayor. Y suena como, a lo mejor a ti que le dijiste esa frase como de consuelo, te suena una buena idea porque dices, le va a ayudar a resignificar, pero por otro lado pudiera meterlo en un proceso en el que, no sé, se culpe a sí mismo, empiece a ver la vida de forma muy negativa, se clave mucho en esto como de qué es lo que tengo que aprender, qué es lo que tengo que superar. Entonces,
Por eso es que esta frase no te la recomiendo. Otro de lo que no hacer es dar consejos no solicitados. Y aquí voy a englobar 3 frases. Deberías ser fuerte, no llores o deberías mantenerte ocupado. ¿Esto por qué? A lo mejor para muchos es lógico, porque está minimizando las emociones y porque le estás diciendo no experimentes tu duelo, pero para otras personas pudiera sonar como que es una buena idea porque, vamos a decir, pues a lo mejor a ti lo que te preocupa es ver que, no sé, tu ser querido está destrozado por la situación y no le ves que avance y a lo mejor pasan los días llorando, ¿no? Y tú quieres que salga de ese estado anímico. Aquí me gustaría que te preguntes lo siguiente. Eso que te está motivando a decirle al otro como este consejo de no llores, ocúpate en otra cosa, ve lo positivo, ¿se trata de resolver el estado anímico porque le quieres ayudar o porque para ti es sumamente incómodo verle en esa situación? Y es que, seamos honestos, a la mayoría de las personas nos van a incomodar esas emociones incómodas del otro. Yo creo que no hay nadie que diga como está viendo llorar a alguien y diga, ay, me encanta ver llorar a la gente. A lo mejor sí lo hay, pero yo creo que son pues 1 en 1.000.000. Entonces, es entendible que a lo mejor te sientas motivado desde ese aspecto, ¿no? En decir, uy, yo me estoy sintiendo muy incómodo, no quiero estar aquí, no quiero verle llorar. Pero entonces, acuérdate que si tu propósito es acompañar a la otra persona, esa experiencia no se trata en sí sobre ti, sino sobre el otro. Y ahora, no quiero decir como olvídate de tus sentimientos, no, más bien haz este ejercicio de validar primero tus emociones, como decir, ok, sé que viene este comentario que estaba a punto de decir, sé que viene desde este lugar que me causa mucha incomodidad y al mismo tiempo desde una preocupación genuina. ¿Qué sería algo que sí le ayude al otro? Más allá de que me ayude a mí, ¿qué le puede ayudar al otro en este momento? Y no te preocupes porque más adelante en el video te voy a decir qué frases sí van a hacerte ayuda. Te recomiendo también evitar comparaciones o relatos personales. Otra vez, yo me imagino que esto viene desde un querer empatizar, ¿no? Como en el momento en el que yo estuve en una situación similar, yo me sentí muy parecido a cómo te sentías tú. Ahora, ya te lo decía al principio, esto es irreal porque cada experiencia es única. Incluso, ¿sabes la parte también negativa de esto? Es que quizás empezarías a hablar mucho sobre ti y a lo mejor tú te conectes con emociones que tienes ahí sin resolver y entonces ya las cosas otra vez se vuelquen sobre ti y no sobre la persona que estás tratando de acompañar. Otro aspecto a evitar serían las frases de aliento inoportunas, como decir tienes que seguir adelante o el tiempo lo cura todo. Porque si bien es cierto, hay que salir adelante y bueno, lo del tiempo lo cura todo es una verdad a medias porque el tiempo no lo cura todo, es el trabajo que tú haces a lo largo del tiempo lo que te ayuda a superar esas pérdidas. Pero sí es cierto que eventualmente te vas a sentir mejor. Así que son buenos consejos, pero de una forma muy prematura o que los estés dando en el momento en el que a lo mejor la persona no los necesita, pues por eso es que se vuelven inoportunas. Es decir que esta frase no es tan prohibidísima, solo creo que es importante que leas la habitación o estés viendo si para la persona los va a recibir de buena manera o en ese momento sería como estás nuevamente invalidando sus emociones o tratando de cortar su experiencia. Otro aspecto a evitar son los comentarios sobre el futuro. Por ejemplo, decirle a alguien que tuvo una ruptura amorosa, pronto encontrarás a alguien más y mejor. O a alguien que perdió a un bebé, seguramente pronto vas a poder buscar otro embarazo y ahora sí se va a lograr. El hecho de que en el futuro tengamos otras oportunidades no aminora el dolor que experimentamos aquí y ahora por la pérdida. Y esto creo que es importante tenerlo en cuenta para poder detenernos antes de decir estas frases. Porque te repito, a pesar de que vengan con muy buenas intenciones y que tú digas, es que es una frase bastante optimista, pues en el momento en el que la persona está experimentando ese duelo, pudieran ser todo lo contrario. Yo creo que hasta quisiera, no sé, te lo digo de verdad, no sé, creo que si a mí me dijeran ese tipo de frases en un momento así, para mí sería como que no, por favor ya vete, o sea, mejor no me digas nada, porque no es precisamente lo que las personas quieren escuchar en ese momento. Generalmente lo que quieren es acompañamiento. Nuevamente, más adelante te voy a decir cómo. Otro muy importante de evitar son consejos religiosos no solicitados. Por ejemplo, decir, es la voluntad de Dios o deberías rezar un poco más
o encomiéndate a fulanito de tal, o hasta el ritual, dependiendo de la religión o práctica espiritual. Ahora, ¿por qué evitarlos? Bueno, dos aspectos muy importantes. Uno, que a lo mejor esa persona no tiene las mismas prácticas religiosas que tú ni las mismas creencias, entonces suenan como una imposición y como una explicación que tú le quieres dar a las cosas y que a lo mejor te funciona a ti para hacer sentido, pero que a lo mejor no le va a funcionar a esa persona. Y lo otro es que puede ser fácil y sencillamente que la otra persona no quiera hacer eso y que no encuentre ningún consuelo en esa práctica que tú le estás sugiriendo. Entonces, sé muy cuidadoso de este tipo de sugerencias porque ahora, aunque a ti te funcionen o crees que te funcionarían en un momento así, puede ser que para la persona que estés acompañando en realidad sea, otra vez, algo que le cause repele, incomodidad, que ayuda que no ayuda. Y por último, pero no menos importante, la negación del duelo. Frases como, pudo haber sido peor. Imagínate que en lugar de haber perdido a fulanito, hubieras perdido a sultanito. O los clásicos, tienes que ser fuerte por tu familia. Aquí, bueno, a mí me parecería como de solo escuchar las frases ya me parece bastante obvio lo que está todo mal. Aún así, vamos a platicarlo. Pues para empezar, que no hay comparaciones. Creo que nunca nadie va a preferir perder a una persona que perder a otra. Y aunque lo pusieras en esa comparación y digas, es que sí, la otra persona me caía mejor, pues es un dolor inmenso en el que no hay comparación. Y la parte de ser fuerte por la familia, pues hace que la otra persona entienda el mensaje de que oculta tu dolor, porque va a ser más importante que estés ahí para acompañar al otro que la experiencia que tú estás teniendo. Entonces, esas frases, ahórratelas. Ahora, ¿qué frases sí podrías decir? Y pon atención, toma nota o pues repite cuantas veces necesites esta parte del video, porque estas frases son bastante cuidadosas, bastante empáticas y no imponen. Estoy aquí para ti. Lamento mucho tu pérdida. No hay palabras que puedan aliviar tu dolor, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti si necesitas algo. ¿Te gustaría hablar sobre el tema? ¿Quisieras compartir conmigo algo de tal persona, tal situación en la que ocurrió la pérdida? ¿Cómo puedo ayudarte en este momento? Y ok, yo sé que a lo mejor van a decir, ay, ¿cómo? ¿Eso nomás? Eso está muy chafa. Pero si te fijas, son frases que tienen todo que ver con ponerme en la disposición de la otra persona, que más allá de yo imponer lo que creo que el otro necesita, es tomarme el tiempo para escuchar cómo quisiera ser el otro acompañado, porque eso es lo más importante. Ya me voy a adentrar en las estrategias y aspectos que hay que considerar para poder acompañar al otro, que son más allá de estas frases, pero recuerda, estas frases que te compartí lo que tienen en común es que no invalidan emociones, no imponen al otro cómo se debería sentir, sino que hablan de la disposición que tú tienes para acompañar y para escuchar las necesidades de esa persona. Entonces, hablando de cuáles pudieran ser las herramientas o técnicas que hay que tener en cuenta para acompañar a la otra persona, primero me gustaría decirte que es un proceso complicado y que seas compasivo contigo mismo si quieres acompañar a esta persona, porque pues puede ser que haya cosas que, aunque son una muy buena idea y vengan desde muy buenas intenciones, no siempre serán bien recibidas. Entonces hay que tener en cuenta que estamos en un momento en el que de repente se vive muy en ensayo y error, ¿no? Voy a ir entendiendo, así como la persona que está experimentando ese duelo va entendiendo qué es lo que necesita, bueno, igualmente yo, ¿no? Por eso es que incluso a veces pudiera pasar, no sé, que un día la persona quiera desahogarse y hablar del tema y tú estar ahí como con escucha activa, súper atento para todo lo que necesite, pero a lo mejor al día siguiente necesita un toque de normalidad y te dice, no, es que sabes que hoy no quiero hablar nada de eso, quiero que finjamos como que no está pasando esto, ¿no? Necesito otra cosa diferente. Y a lo mejor para ti va a ser chocante y vas a decir, uy, si yo aquí ya traía la lista de cosas que hacer y de cómo iba a escuchar ahora esta situación y bueno, se me mueve todo. Entonces, nuevamente, estar muy abierto a que esas cosas pueden pasar porque la persona que está experimentando el duelo pues va a estar viviendo estos cambios y se va a estar entendiendo en el camino y pues tener también mucha paciencia para con la persona y para contigo.
Y otra cosa que me gustaría repetirte, ya te lo dije al principio, pero me gustaría volver a decirlo, es que me parece fabuloso que estés viendo este video para saber cómo acompañar a la gente que quieres, porque, híjole, pues más seres humanos como tú en el mundo, sin duda. El primer aspecto a considerar para acompañar a la persona es desarrollar la habilidad de escucha activa. Honestamente, esta habilidad nos pudiera llevar un video entero, incluso un taller, una clase, porque es una herramienta que es compleja y tiene como muchos bracitos. Pero te voy a platicar 3 aspectos que son fundamentales. El primero es la empatía, es decir, escucha abierto a las emociones que tiene la otra persona y no experimentarlas desde ti, de yo cómo me sentiría si estuviera en el lugar de tal. No, es esta persona que estoy acompañando, por quién es, por su historia, cómo tienen sentido las emociones que está experimentando en este momento, porque pudiera ser que para ti no tiene sentido eso, ¿no? Que a lo mejor está diciendo algo, no sé, vamos a decir, motivados desde la culpa, ¿no? Como es que si yo hubiera hecho algo diferente, quizás esta persona se hubiera quedado, o quizás debería ser más bonita, más inteligente, más divertida, y a lo mejor para ti surge este impulso repentino de decirle, no amiga, ¿de qué estás hablando? No, tú eres la más linda, la más bonita, la más todo, ¿no? Y aquí, bueno, en un ejercicio de empatía y de escucha activa, quizás más allá de adelantarte a tratar de consolar a la otra persona, vendría bien el entender como, ok, desde ese proceso de duelo, su mente está tratando de hacer sentido de por qué las cosas terminan en una relación, ¿no? En el ejemplo que estoy hablando. Y para ella, pues, le sirve el estarse culpando a sí misma porque es algo que puede controlar en este momento. Entonces, a pesar de que a mí no me hace sentido y yo estoy en pleno desacuerdo de eso, una forma en la de ser empático, pues sería precisamente decir eso, ¿no? Como, entiendo amiga que ahorita estés buscando explicaciones que estén dentro de tus manos porque así sería más sencillo para ti, ¿no? Tendrías dónde cambiarlo. Entonces, fíjate qué diferente suena un, ajá, estoy entendiendo por qué está pasando esto, ¿dónde está tu mente? A un, no digas eso, ¿no? A estar cortando inmediatamente el diálogo de la otra persona que pues está teniendo una expresión emocional. Otro aspecto de la escucha activa es el silencio. Hay ocasiones en que estar en silencio es mucho más poderoso que las palabras, porque vamos a decir que en estos procesos de duelo, generalmente lo que la persona necesita es un desahogo emocional, más allá de que tú le des las mejores frases, los mejores consejos, que le pongas a pensar, quizás lo único que quiere es una persona que le escuche con paciencia y que no se aburra de si a lo mejor en alguna ocasión le repite 2 o 3 veces lo mismo. Por último, la atención plena. Y a esto me refiero a que muestres signos de que estás ahí en la conversación, como por ejemplo mantener el contacto visual, asentir con la cabeza, mover tu cuerpo hacia enfrente, como crear esta conexión con todo tu cuerpo de aquí estoy para ti y estoy poniendo atención. Con eso también me refiero a, por ejemplo, no estar en tu teléfono, porque a lo mejor pues si la otra persona está hable y tú dices, ay, un correíto rápido que tengo que contestar. No, pues ese tipo de cosas ya le están dando el mensaje a la otra persona de que realmente no estás ahí, a pesar de que verbalmente hayas dicho, aquí estoy para ti, para escucharte, si realmente tu cuerpo está dando el mensaje contrario, pues bueno, es algo que tener en cuenta. Otro aspecto es la validación emocional. Y aquí hay 2 puntos a resaltar. El reconocimiento, es decir, yo valido tu dolor. Sé que es algo real, que está ocurriendo, que esta experiencia es legítima, a pesar de que, por ejemplo, el otro día en el video de Chismecito platicábamos que de repente hay personas que el duelo por el casi algo les parece como de que, ay, ¿eso qué? No, ni duró nada, o sea, no deberías estar triste por eso. Entonces, vamos a decir, en este caso, aunque para ti a lo mejor los casi algo no sea algo que duelar, si la otra persona está experimentando dolor emocional, se siente triste, se siente enojado, pues esta parte, ¿no? De reconocer su experiencia, no porque para mí no sea algo importante quiere decir que el otro tendría que sentirse igual que yo, y asimismo pues tampoco le voy a obligar a pensar o sentir de la misma forma que yo. Y lo segundo es la aceptación, y esto tiene mucho que ver con lo que te decía al principio, de que muchas veces nos sentimos amenazados con la experiencia emocional del otro.
Es decir que si a lo mejor yo tengo una mala relación con mis emociones, es muy probable que también la vaya a tener con la de los otros. Y que así como no me permito a mí experimentar, vamos a decir, la tristeza, también se me hace muy raro que de repente alguien rompa en llanto cuando me está contando algo que le duele. Entonces, la aceptación tiene que ver con el permitirle a la persona experimentar esas emociones y yo manejar mi impulso de querer arreglarlas. Y lo digo entre comillas porque realmente las emociones no son un problema. En realidad nos van a llevar a la solución del duelo. Que ahora, aquí ya yo me ando contradiciendo un poco porque el duelo tampoco es un problema, es un proceso natural. Pero si yo experimento mis emociones, las dejo fluir, entonces voy a llegar más pronto a la aceptación de ese proceso de pérdida. Otro aspecto a tener en cuenta es la presencia constante, y a esto me refiero a tener disponibilidad, que prácticamente es estar ahí para la persona que está en un proceso de duelo. Ahora, desde tus términos y desde tus posibilidades también. No quiero que te exijas de más o que a lo mejor sacrifiques o te comprometas a cosas que realmente ni quieres ni puedes cumplir. Creo que es bien importante que hagas este ejercicio de reconocer cómo quisiera acompañar a esa persona y con esto también lo compares de estar en mis posibilidades, es decir, esa expectativa de cómo le quiero acompañar, si es realista, o mejor me pongo a platicar conmigo misma para decir, no, quizás mejor me comprometo. Vamos a decir que yo, Jessica, no le pudiera decir a alguien, llámame cuando quieras, porque probablemente estoy en consulta. Entonces no me pueden llamar como cuando quieran, pero me pueden dejar un mensajito, y a lo que sí me puedo comprometer es déjame un mensajito y cuando tengo oportunidad te respondo. Llámame cuando quieras, ahí sigo. Y el acompañamiento, que es acompañarles a lo largo del duelo, no nada más al principio, sino también como en el resto de los procesos. Ahora, nuevamente, muy desde donde puedas, porque también es válido que el hecho de que tú también tienes una vida, ¿no? Y que, bueno, quieres acompañar al otro, pero a lo mejor tú también estás viviendo tus propios procesos y no tendrían que ser irrumpidos por el estar acompañando. Entonces, ahí ser bien realista en, ok, voy a ser constante y voy a tener disponibilidad, pero también como desde estas reglas de autocuidado que voy a establecer para conmigo. Otro aspecto que a mí se me hace súper importante, si no es que el más importante, es educación sobre el duelo. Si tú quieres acompañar al otro, es bien importante que conozcas las etapas del duelo y cómo se experimentan, porque ahora, yo sé que al principio te dije que pues son experiencias subjetivas y no hay como tal un manual, pero sí hay muchos psicólogos que se han dado a la tarea de estudiar el duelo y cuáles son las emociones o los procesos que se repiten en las experiencias de las personas sin importar su cultura. Que ahora también es importante tener en cuenta la cultura, la edad, ese tipo de cosas para entender a más profundidad el duelo de una persona. Dependiendo del autor que estés revisando, te pudieras topar con diferentes números, ¿no? Hay quien lo enumera en 5, en 7. Yo te voy a platicar rápidamente en 3 etapas, que es la etapa de shock o aturdimiento, que es cuando la persona como al principio le llega la noticia y todavía no entiende muy bien qué es lo que está pasando, incluso a lo mejor no sabe cómo se siente. También ahí se pudiera sentir como la negación de no, esto no puede estar pasando. La segunda etapa es el desorden, es decir, a la vida se hizo un caos porque es un antes y un después con la pérdida de un ser querido, con el haber perdido un trabajo, la pérdida de una mascota, la terminación de una relación de pareja, el que nos mudamos de ciudad, todas las cosas que pueden ser un duelo. Tú nómbralo. Entonces es la desorganización. Ahí se pueden experimentar emociones de enojo, de tristeza, ansiedad, culpa. Esta es la etapa más compleja. Y por último sería la etapa de la reorganización, es decir, cómo me voy a reintegrar a mi vida después de haber tenido esta experiencia que me sacudió por completo. Y aquí como la experiencia emocional más común es ya la de la aceptación, que está casi siempre muy acompañada de la tristeza, pero como la tristeza ya en sus últimas etapas, donde ya se acerca un poquito más a la nostalgia, ¿no? De lo bonito que he vivido con la otra persona y de cómo le voy a dar cierre a ese capítulo y cómo voy a, pues también integrar que quizás el dolor de la pérdida siempre me va a acompañar, pero no va a impedir mi vida.
Si quieres, en otro video te pudiera platicar más a fondo de estas etapas, porque creo que también es tan extensa la información que nos daría para platicar mucho tiempo. Entonces déjame en los comentarios si te gustaría saber más al respecto. Y ahora, pues, ¿por qué es importante la educación del duelo? Porque así no te me espantas tanto. Es decir, que si ves a tu amigo, ser querido, estar teniendo emociones intensas, pues pudieras decir, como ya me eduqué sobre el duelo, sé que es normal que las esté experimentando y no te vas a movilizar rápidamente como a querer arreglarlas o a querer consolarle, sino que vas a saber acompañar. Y también sabrás notar cuando hay algunas alertas o señales de que a lo mejor sería importante pues llevar a tu amigo, que esto ya se te anda saliendo de las manos con tu ser querido, y que lo mejor sería que se acompañe por un especialista, un psicólogo o un psiquiatra. Y por último, el apoyo práctico. A esto me refiero que una forma de acompañar en el duelo que, híjole, a mí me parece como súper valiosa, es cuando a ti, la persona duelante, la que está en el proceso, te ayudan con tareas prácticas, te ayudan un poquito como a resolver la vida. Esto, pues yo sé que este acompañamiento no se va a quedar por siempre, pero en procesos de pérdida de un ser querido o de ruptura, de cuando te mudaste, no sé, estos que son tan intensos que de verdad marcan un antes y un después, se vuelve muy difícil el apegarte a tu rutina. Entonces, el hecho de que tengas una persona que te acompaña, es decir, como a lo mejor ahorita se me está haciendo la tarea más complicada del mundo, ir al banco a pagar mis servicios, ¿no? Entonces, bueno, yo que soy la persona que te quiere acompañar en el proceso, vamos, yo te llevo, ¿a qué hora paso por ti? Y también, por ejemplo, algo que facilita mucho es que quizás tú le investigues recursos adicionales al acompañamiento, es decir, grupos de ayuda, terapeuta, tanatólogo, no sé, incluso a lo mejor si sabes de o comparten la misma religión, pues a lo mejor el decir, ay, mira, en la iglesia vi tal cosa, o están estos círculos de mujeres, por si te interesa, ¿no? Acuérdate, siempre como una sugerencia, no una imposición, no decir, vente, ya te agendé la cita con la psicóloga y te va a ver a tal hora, órale, no, es sugerencias, porque el hecho de que la otra persona dé el primer paso también es importante para su proceso de recuperación. Entonces, este acompañamiento en las tareas sencillas, pues puede ser, como te lo platicaba, en tareas del día a día, en la rutina que está costando mucho trabajo, como cocinar, limpiar el espacio, que el hecho de que una persona te acompañe y te ayude en ese tipo de situaciones se aprecia bastante, o también el acercarte recursos que a lo mejor la persona que está duelando no tiene cabeza para pensar en eso, ¿no? De que, ay, no, yo ahorita no voy a andar investigando un psiquiatra, pero pues tú dices, mira, a mí me recomendaron a estas personas, me dijeron tal y tal y tal cosa, si lo quieres considerar para que lo tengas en cuenta. Ahora, lo último que me gustaría decirte es que tu persona que le acompañas, acuérdate que pues tú eres un amigo y no eres un profesional de la salud, entonces no lo tienes que hacer todo perfecto, no te la tienes que saber todas y es válido que pidas ayuda, que es decir, que si tú también te estás sintiendo muy abrumado por la manera en la que estás viendo duelar a la persona que quieres tanto, vayas a un servicio de acompañamiento, vayas a terapia. Porque es importante que también tengas prácticas de autocuidado, porque si bien, te lo decía al principio, en este momento se trata más de la otra persona que de ti, pues no nos vamos a olvidar de que tú también eres un ser humano que tiene necesidades. Entonces, lo mejor que puedes hacer cuando estás acompañando a una persona en un proceso de duelo es acompañarte a ti mismo con un profesional. Espero que lo que escuchaste en este video te haya servido y lo consideres interesante. Envía este video a alguna persona que pudiera servirle y déjame en los comentarios algún aspecto que a lo mejor consideras que se me pasó y que pudiera ser interesante para las personas que entren a ver el video y después los comentarios. Que bueno, que también se lleven esa recomendación que tú les das. Muchas gracias por todo tu apoyo, por estar aquí cada semana en un nuevo video. Recuerda darle like, ayudarnos con un comentario para que el algoritmo impulse nuestro video, suscribirte para que no te pierdas ninguna actualización y también seguirnos en Instagram, que es @guiaexistencial, porque ahí estamos platicando contigo, te contamos dinámicas y también es que te preguntamos cuál va a ser el tema para el próximo chismecito, entonces ahí nos pudieras compartir tus historias de forma anónima.
Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Adiós.